supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Amado Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Padre Precioso, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu preciosa palabra. Ministranos, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos en esta preciosa mañana, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tomen su lugar. Hermano Abelardo, bienvenido. Bueno, gracias al Señor por la oportunidad nuevamente de seguir con esta serie de enseñanzas acerca del libro de Revelaciones. En nuestra enseñanza anterior estuvimos abarcando el interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Recuerda que vimos el ángel con el librito y vimos también los dos testigos. ¿Recuerda quiénes son los dos testigos? Elías y Moisés, correcto. Pero es pertinente que nosotros continuemos hablando en estos tiempos acerca de los juicios venideros por causa del aumento de la maldad y del pecado que estamos viendo. Tristemente estamos pasando por tiempos difíciles en la humanidad. Estamos ahorita viendo las guerras y rumores de guerras que hay en el mundo. Posiblemente Rusia invadirá allí a Ucrania antes de 48 horas. Y esta nación ha desplazado cerca de 130,000 soldados allí a la frontera con Ucrania. Donde se desarrolle lastimosamente esta guerra, se van a ver involucradas muchas naciones en el mundo, va a seguir la inflación, la carestía, y bueno, sabemos que pues todo eso son profecías bíblicas que están ahí en la Escritura. Y esta misma hegemonía, Rusia, que es una hegemonía completamente demoníaca, según la profecía bíblica, es la que según Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, también al final de los días, junto con la nación de Irán y posiblemente con China, van a invadir allí a la nación de Israel. Recordemos que Irán es el mayor enemigo que tiene allí la nación de Israel. Entonces, así que continuamos con este mensaje, así que el día de hoy veremos, el mensaje de hoy se titula La séptima trompeta y vamos a ver la mujer y el dragón. De la serie Los juicios del tiempo del fin, nos vamos a basar hoy en el capítulo 11 y en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Entonces vamos ahí, si tiene su Biblia, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Vamos a ver la séptima trompeta. Recuerda que ya habíamos visto 6 de las 7 trompetas. Recuerda que estas trompetas son de juicio sobre la tierra. Y dice en el versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Recuerde que ya vimos los 7 sellos y hemos visto 6 de las 7 trompetas. ¿Qué decían ellos? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora que lo que podemos ver es que en el cielo hay una continua alabanza y adoración. Así debería ser en la tierra, así debería ser en los creyentes, que haya una continua alabanza y adoración. No solamente cuando tenemos un problema, porque cuando tenemos una necesidad, convertimos a Dios como un Dios bombero. Hay una necesidad y si clamamos, Dios mío, ayúdame. Apocalipsis capítulo 11, versículo 16 dice, y los 24 ancianos, ¿recuerda quiénes son los 24 ancianos? Correcto, a esas alturas debemos saber quiénes son esos 24 ancianos. Dice que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. ¿Qué hicieron? Dice que se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Recuerde que estos 24 ancianos se vienen nombrando desde el capítulo 4, versículo 4 del libro de Apocalipsis, y recordemos que ellos siempre que Juan los nombra, ellos están allí postrados y adorando al gran Dios y Padre eterno. Apocalipsis capítulo 11, versículo 17, ¿qué estaban haciendo? Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Recordemos que Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y siempre. Él no ha dejado de ser. Y también aparte de eso nos muestra la Biblia, vemos por la escritura que Dios es eterno y que Él es completamente poderoso. Versículo 18, para seguir avanzando, dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Tenga presente esta palabra, tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces dice la palabra allí, dice el verbo, dice la escritura, que tu ira ha venido y el tiempo de juzgar. Y lo que vamos a ver en los siguientes años es que se van a desatar los juicios, el tiempo de la ira. Vamos a ver la siguiente escritura. Ayúdame, Natalia, ahí por favor, gracias. Dice Isaías 13:9. Tengo estos 3 versículos para poder soportar el versículo que estamos hablando. Dice: y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Daniel 8:19. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Y Romanos 2:5 dice: pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así como están estos 3 versículos, hay muchísimos versículos que nosotros podemos encontrar en la escritura que nos hablan acerca del tiempo de la ira, acerca del tiempo del fin. Yo sé que a veces no nos gusta que esto nos hablen. Muchos quisieran: ay, pastor, ¿por qué no nos habla de prosperidad? ¿O por qué no nos habla de que el mundo va a mejorar? ¿O por qué no nos habla de que el mundo va a estar mejor? Recuerde que yo quisiera decirles con todo mi corazón de que las cosas van a mejorar, pero cuando vemos la escritura estamos viendo es el panorama que tenemos ante nuestros ojos. Como nunca antes, estamos en un tiempo difícil. Gracias al Señor, hemos sobrevivido a una pandemia. Lamentablemente murieron más de 5 millones de personas en el mundo a causa de esta pandemia. Y tristemente aún en Colombia siguen muriendo cerca de 200 personas por este virus. Entonces sí estamos en tiempos difíciles. Estamos en un tiempo donde nosotros deberíamos ser agradecidos con Dios. Volvernos con todo nuestro corazón al Señor. Entonces dice también allí el versículo de Apocalipsis que tiempo de juzgar a los muertos. ¿Por qué? Por causa del pecado, porque están ausentes de Cristo. Una persona que no tiene una relación con Dios, que no ha aceptado el plan de salvación, según la Biblia, dice que es un muerto viviente. O sea, una persona que está viviendo sus delitos y en sus pecados es una persona que está muerta. Por eso es que ellos no pueden entender la escritura. Por eso es que las personas que no conocen el evangelio, ¿qué dicen? Esos evangélicos están locos. No saben lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque ellos no pueden discernir la palabra del Señor. Por eso es que cuando tú y yo venimos a Cristo, es que empezamos a decir: wow, ahora entiendo. Claro que sí, empezamos a ver versículos, empezamos a ver narraciones, empezamos a ver series de la Biblia y empezamos a entender por qué. Porque el Espíritu Santo es el que nos da revelación. También dice la palabra allí en el versículo que estamos viendo que también tiempo de galardón. Entonces, aunque nosotros no estamos enfocados como iglesia en el evangelio de la prosperidad porque aborrecemos ese falso evangelio, sabemos que un día el Señor nos va a dar el galardón. ¿Por qué? Porque nosotros debemos hacer tesoros ¿a dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Eso es lo que dice Mateo 6, 19, 21. Dice: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Claro que tenemos que esforzarnos, ser valientes. Claro, eso es bíblico. La Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Pero nuestro tesoro realmente debe estar en el cielo. ¿Qué significa? Que debemos colocar toda nuestra confianza en Dios. Vivir en el Señor, ser buenos creyentes, perseverar. Recuerde que Mateo 24 dice que más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero también dice el versículo que también hay un galardón para los que temen su nombre. ¿Cuántos tememos realmente su nombre? Amén. Los que temen su nombre, no es que qué miedo, vivir con miedo, no. Al contrario, son los creyentes que llevan una vida de obediencia a la palabra, una vida de fe, que procuran ser buenos esposos, buenas esposas, buenos trabajadores, porque realmente es fuera de la iglesia donde nosotros mostramos a Cristo. No es en la iglesia, porque pues en la iglesia todos ponemos carita de San Miguel Arcángel, claro,
pero es realmente afuera donde nosotros somos conocidos. Y no a veces tanto por lo que hablamos, sino por lo que somos. Porque si yo soy un trabajador, debo ser un excelente trabajador. Si yo soy esposo, tengo que ser un buen esposo. Ahí está mi esposa, están mis 2 hijos y ellos están ahí con la lupa mirando si realmente yo estoy aplicando la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ser buenos testimonios del Señor. Y por eso está la palabra que habrá un galardón para ellos. Claro, así como hay un galardón para los que predicamos el Evangelio, según por la Biblia también va a haber un galardón eterno para los que temen su nombre. Y eso es la vida eterna. Y eso es a lo que todos realmente debemos apuntar. Pero también dice el versículo que también hay un tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Yo les he dicho, la Biblia nos dice que llegará el momento donde se va a acabar el pecado, donde se va a acabar la maldad, donde ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber enfermedad. Ese es el mundo que todos soñamos. Claro, todos queremos un bienestar para nuestros hijos, para nuestra familia. Quisiéramos que nadie muriera, porque cuando muere un ser querido, claro que nos duele. Pero según la Biblia dice que llegará ese momento a partir de Apocalipsis capítulo 19, 20 y 21, donde el Señor Jesús establecerá su reino y ya no habrá allí más enfermedad. Así que, hermano Abelardo, esos quejambres están próximos a terminar, porque va a llegar el momento donde el Señor va a renovar completamente su cuerpo. Por eso tenemos que hacer tesoros en el cielo. Amén. Apocalipsis capítulo 11 versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Aquí ustedes están viendo una imagen. Ahí está, ¿qué es eso? Me preguntaba esta mañana alguien. Pues ese es el arca del pacto. Este ornamento, esto se utilizaba en el primer templo de Salomón y en el segundo templo. Allí dentro de esa arca, prácticamente ellos la cargaban, eran los sacerdotes levitas, y dentro de esa arca había un contenido, estaban las 2 tablas de piedra allí con los 10 mandamientos, y también en ella había una jarra de oro con el maná, y también estaba la vara de Aarón, era lo que estaba allí. Y esta arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Allí era donde dice la palabra que una vez al año entraba el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para buscar allí realmente la presencia de Dios. El Museo del Templo actualmente en Jerusalén, y muchos arqueólogos están en la incansable tarea de buscar este artículo, porque cuando el templo fue destruido en el año 70 a manos del emperador Tito Vespasiano, estos elementos desaparecieron. Entonces el Museo del Templo, actualmente, que ellos quieren reconstruir el tercer templo, ellos están tratando de ubicar este artículo. Pero ¿qué decía el versículo? Que el arca del templo, que el arca del pacto se veía ¿dónde? En el templo de Dios. O sea que por más que la busquen, no la van a encontrar. Porque lo que nos dice el versículo es que esta arca Juan la vio allí en el templo celestial. Dice también que hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Recuerde que una de las señales de los últimos tiempos son los terremotos. Mateo 24:7 dice que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Estamos viendo esto en la actualidad? Sí. Siempre se ha visto pestes, hambres, terremotos. Ahorita el mundo está entrando en una hambruna terrible. Colombia ya está dentro de la lista de países de los que más tienen hambruna. Hay personas que tienen que sobrevivir con una sola comida. Entonces yo creo que usted y yo somos privilegiados, porque el Señor nos ha bendecido, nos ha dado, ¿cierto? No hay ninguno acá que diga: pastor, yo vengo sin desayuno. Bueno, habrá alguno que sí. O pastor, ayer no pude comer porque tal vez no tenía lo suficiente. Entonces significa que nosotros tenemos que ser agradecidos con el Creador, porque hasta el día de hoy el Señor nos ha bendecido. Y hay muchas personas en el mundo entero, especialmente en Latinoamérica, los hermanos venezolanos, sabemos la situación que están viviendo completamente ellos. No sé si usted, cuando viaja por carretera, usted ve allí los venezolanos con sus maletas, con sus hijos, y qué triste realmente ver estas familias, tal vez mendigando y viviendo tal vez, como dicen, al amparo de cualquier persona. Entonces seamos agradecidos con lo que tenemos, porque el problema es que las personas no están agradeciendo a Dios.
viven su vida, tienen tal vez su comodidad, su trabajo, su casa, tal vez su carro, y entonces cree que ha sido su propio esfuerzo. Y claro que es su propio esfuerzo, pero recordemos que todo esto ha sido posible por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces vivamos agradecidos cada día que usted se despierte, dele gracias a Dios. Hay personas que se levantan y están renegando. Cuando uno sube el Transmilenio, hay personas que van haciendo mala cara, peleando, poniéndose bravos, qué pereza ir a trabajar. No, pues gracias a Dios porque hay trabajo y porque estamos madrugando a trabajar. Entonces, en todas las situaciones, aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos. Dios nos ha dado la vida hasta el día de hoy y es un motivo para estar agradecidos. Que tenemos situaciones, que tenemos luchas, que tenemos a veces problemas, que de pronto las finanzas no alcanzan porque obviamente la inflación está en un tope bastante impresionante. Esta semana fuimos con mi esposa a hacer lo del mercado del mes y lo que antes con 300,000 pesos comprábamos, esta de los 500,000 pesos se fueron rapidito. Sigamos al capítulo 12, aquí vamos a entrar. Tiene un título que se llama La mujer y el dragón. Así que en este capítulo 12 vamos a encontrar muchísimas cosas. Nos habla de una mujer en sentido simbólico, nos habla de una mujer que estaba vestida con el sol, que tenía la luna, las estrellas, nos habla de un dragón de 7 cabezas, 10 cuernos, nos habla de un hijo, nos habla del arcángel Miguel o Mijael, como es conocido. Entonces en este capítulo vamos a tratar de examinar minuciosamente con la Biblia para poder tratar de entender lo que nos está hablando acá, porque lo que es a partir del capítulo 12, 13 y 14 nos va a hablar muchas cosas que son completamente simbólicas. Si el Señor permite, en 8 días vamos a estar hablando acerca de la marca de la bestia, el capítulo 13 de Apocalipsis, que es un capítulo que es bastante cuestionado. Entonces vamos a Apocalipsis 12. 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. No sé si alguien de ustedes había leído este texto o cuando usted lo ha leído, ¿a qué se le asimila inmediatamente? A la Virgen María, correcto. Muy bien, eso es importante decirlo porque es lo primero que podemos encontrar ahí. Pero vamos a ver porque hay 3 diversas posturas acerca de esta mujer. Unos enseñan que no es la Virgen María, sino que es la iglesia. Es una postura que tiene la iglesia. Otros enseñan que esta mujer hace referencia a la nación de Israel. Yo realmente me inclino por esta postura, mas sin embargo vamos a buscar evidencia. Y número 3, la Iglesia Católica Romana afirma que esta mujer que se menciona en este capítulo es la Virgen María, que es la asunción de la Virgen. De hecho, hay un sacerdote venezolano muy polémico que se llama Luis Toro, que es bastante conflictivo con estos temas, y él pues obviamente afirma con su alegoría que esta mujer es la Virgen María. Entonces, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a ver primero la primera parte que está allí en blanco. Apareció una señal. Ayúdame con el siguiente versículo, Natalia, gracias. Dice que habrá una señal. En Joel 2:30 dice que habrá grandes señales en el cielo y en la tierra. Estos versículos que estamos viendo acá son versículos que hacen alusión al fin de los tiempos. En Lucas 21:11 dice que habrá grandes señales en el cielo. Y en Hechos 2:19 dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Entonces los últimos días estarán marcados por señales completamente en el cielo. Ayúdame con la siguiente imagen. Cuando usted ve esta imagen, era lo que está hablando el versículo, automáticamente el ser humano pues canaliza o piensa que es la Virgen María. Esta imagen es la Virgen de Guadalupe, creo que lo adoran allí en México, y aquí nos está haciendo una descripción completamente de Apocalipsis 12:1. Dice que tenía una corona con 2 estrellas, que estaba vestida con el sol allí alrededor y que tenía una luna bajo sus pies. ¿Sí puede verlo usted allí en la imagen? Correcto. Entonces, esta imagen la hicieron de acorde al versículo de Apocalipsis 12:1. Pues vamos a mirar con los siguientes versículos si realmente esto es verdad o no es verdad. Tenga presente que estamos hablando de ¿qué? De los juicios del tiempo del fin. Y en los juicios del tiempo del fin estamos viendo que hay unos protagonistas. Está hablando de la nación de Israel,
Está hablando de los 2 testigos, está hablando de los 24 ancianos, está hablando del ángel con el librito, estamos hablando de los ángeles que tenían el evangelio eterno para predicarlo. En el siguiente capítulo vamos a hablar acerca del dragón, de la bestia, del anticristo, pero en ninguna de las profecías bíblicas se menciona a la Virgen María. Entonces ya desde aquí le puedo decir que no es la Virgen María. Vamos a seguir mirando. Así, recordemos que el culto a la mujer y el niño, ayúdame con la siguiente imagen, estos son... Mire, el culto a la mujer y el niño, esto viene desde tiempos bíblicos completamente antiguos, desde antes que existiera María, que ciertísimamente la madre del Señor Jesucristo, este culto ya venía. Encontramos allí a Semiramis y Tamuz en Babilonia, a Devaki y Krishna en India, Isis y Horus en Egipto, María y el niño, que es una tradición romana, y Namu y Enki, que esto es de Sumeria. O sea que en muchas partes del mundo ya hay un culto, ya hay un rito pagano a la mujer y el niño. Y tal vez usted me estará diciendo, pastor, yo creo que usted está exagerando, porque aquí sí está hablando de la mujer y el niño. Veamos que esto viene desde tiempos antiguos. Ayúdame con Jeremías 7:18. Correcto, déjalo ahí. Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo. Aquí está hablando aproximadamente hace 2600 años, y ya había un culto en los tiempos de Jeremías a una diosa que se llamaba la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. O sea que vemos que es un rito, un culto a la reina del cielo en tiempos bíblicos antiguos. En Primera de Reyes 11:5 también había allí otro culto. Dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Entonces en estos 2 versículos estamos encontrando que ya venía un culto desde tiempos antiguos a la mujer y al niño, y podemos ver por estas 2 citas bíblicas que obviamente es algo que el Señor no aceptaba y era algo que lo estaba provocando a ira. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos allí en Hechos 19 el alboroto en Éfeso. Cuando usted tenga tiempo en su casa, por favor apúntelo y léalo. Le voy a leer algunos versículos. En Hechos 19 hubo un alboroto en Éfeso. Dice: pero vemos y oímos que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces Pablo allí le estaba diciendo allí a las personas allí de esta localidad que no eran dioses los que se hacían con las manos, y esto trajo allí completamente un disturbio completo. Dice el versículo 27 de Hechos 19, dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea que en tiempos bíblicos, en tiempos de Pablo, también estaba la adoración allí a una diosa que se llamaba Diana, que dice la escritura que la veneraba Asia y el mundo entero. Entonces, si ve que el culto a la mujer y el niño tiene su trascendencia, tiene su origen bíblico antiguo y realmente es un origen pagano. Tal vez usted me dirá, porque así como lo dice este sacerdote Luis Toro, ellos dicen que nosotros los cristianos odiamos a la Virgen. Pues yo le quiero aclarar, no solamente pues si él viera este mensaje, sino a cada uno de ustedes, que nosotros no odiamos a la Virgen, ni negamos a la Virgen, porque ciertísimamente la Biblia sí registra que existió una Virgen que fue María. Su nombre original en hebreo es Miriam, y ella existió y fue la madre ¿de quién? Del Señor Jesucristo hecho hombre. No la madre de Dios, porque si fuera la madre de Dios sería una diosa. Y vemos que aquí estos versículos nos habla acerca de las diosas, y María no es diosa. Obviamente ella halló gracia delante de Dios. Esta oración que se dice Santa María, Madre de Dios, no es una oración bíblica, porque no es la Madre de Dios, es la Madre de Jesucristo hecho hombre. Y tal vez alguno me dirá: pastor, pero usted nos ha enseñado que Jesucristo también es Dios, pero Jesucristo en condición de hombre, no en su naturaleza obviamente de esplendor y de gloria. Entonces María, claro que ella existió, claro que la honramos, claro que la bendecimos, pero ¿qué hacemos? Que no la idolatramos, porque obviamente en ella no hay salvación y en ella no intermedia. Hay 2 versículos, ayúdame, Hechos 4:12.
Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. ¿En cuántos? En ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Cuál es ese nombre? ¿El nombre de María? ¿El nombre del arcángel Miguel? ¿De Gabriel? ¿No? Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre en que tú y yo podemos ser salvos es el nombre de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Primera Timoteo 2:5 también nos ayuda con esta afirmación. Dice, porque hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Uno. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Si María tuviera ese efecto, ese poder o esa trascendencia de ser mediadora, pues la Biblia nos estaría hablando en muchos versículos de la Biblia que ella tiene poder. Entonces diría, recuerda que en Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 22, cuando a Juan se le estaba revelando el libro del Apocalipsis, dice la Biblia que él se postró para adorar al ángel. ¿Y el ángel qué le dijo? No lo hagas. ¿Adora a quién? ¿A Dios y a María? Dijo, adora a Dios. La Biblia enseña que la adoración es únicamente al Dios, y no un Dios que podemos encontrar en una imagen de yeso, sino el Dios creador, el Dios que está en los cielos. Es el único, al Dios vivo. Gracias, hermano Abelardo. Al Dios que está vivo. No al que tiene ojos y no ve, al que tiene boca y no habla, oídos y no oye, sino al Dios poderoso. Por eso es que la grandeza de Dios, dice la Biblia, que ni el mismo universo pueden contener la grandeza de Dios. Y si el universo no puede contener la grandeza de Dios, pues mucho menos una estatua hecha de manos humanas. ¿Hasta ahí quedamos claros? Entonces podemos ver, y vamos a mirar más versículos, que realmente esta mujer que nos habla Apocalipsis 12:1 no es la Virgen María, no es tampoco la iglesia, sino vamos a ver que nos está hablando de una nación, nos está hablando de una descendencia. Recuerda que Abraham en Génesis 12:2 se le dio una promesa, se le dijo, y haré de ti una gran nación, ¿cierto? Y te bendeciré y serás bendición. Está hablando de una descendencia, y recordemos que esa descendencia, ¿quién vino? El Señor Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Nosotros no somos judíos, somos jodidos a ratos, ¿cierto? Sí, pero realmente sabemos que por la Escritura el pueblo judío pues es el pueblo de Dios. Nos guste o no, pues al Señor le plació escoger allí esa nación pequeña que tiene cerca de 22,000 kilómetros cuadrados. Israel, para que usted se haga una idea, es igual de grande a lo que es Cundinamarca. Cundinamarca tiene 22,000 metros cuadrados y la nación de Israel tiene aproximadamente esos mismos kilómetros, para que se haga idea qué tan grande es Israel. Y vemos por las profecías bíblicas que en los últimos días la nación de Israel va a ser completamente invadida. Y es lo que nos habla Ezequiel 38 y 39. Yo no soy profeta de Dios, pero cuando yo miro la Escritura, sabemos lo que nos dice la Escritura. Y cuando oigamos que no solamente Rusia quiere tomar allí, porque tomó Crimea, ahorita quiere tomar a Ucrania completamente. Ucrania es el segundo país o la segunda nación más grande de Europa. Tiene cerca de 601,000 kilómetros cuadrados, cerca de 42 millones de habitantes. Y obviamente pues Rusia tiene allí bastantes intereses. Y no solamente quiere invadir Ucrania, sino otras naciones que están allí, hasta el punto que va a llegar a ir en contra de la nación de Israel, porque la Biblia lo dice. Y cuando pase eso, pues ya son los tiempos de la gran tribulación. Y vamos a seguir viendo lo que va a pasar allí. Amén. ¿Cuántos cuando han leído su Biblia? Ustedes encuentran, no sé si les ha pasado, que encuentran un versículo y al lado encuentran una pequeña letrica, no sé si han visto la A, la B o la C. Pues yo al principio, hace muchos años, pensaba que eso eran adornos que tenía ahí el versículo, pero no es un adorno. Simplemente cuando yo miro esas letricas, me está hablando de un contexto. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:1 habla acerca de la mujer que tenía esta corona con 2 estrellas y tiene una letrica pequeña que es la A. En la parte de abajo de la Biblia usted puede encontrar que esa letrica nos va a llevar automáticamente al contexto de esa palabra. Y el contexto de esa palabra está allí en Génesis 37, 9, 11. Vamos a ver si el contexto nos habla de la Virgen María. Dice Génesis 37, 9, 11. ¿Cuántos recuerdan a José? ¿Sí recuerdan a José? No don José, sino José bíblico, ¿no? Porque ahorita no, mi tío se llamaba José. Sí, claro que no está hablando de ese José. Dice, soñó aún otro sueño
y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí, présteme atención, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El versículo de Apocalipsis 12:1 nos está hablando del sol, de la luna y de 12 estrellas. Y el sueño que soñó José está hablando acerca de eso. Dice, y lo contó a su padre. ¿Quién era el padre de José? Jacob, correcto. Dice, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mire, esto de la envidia a los hermanos viene desde tiempos antiguos. El primer homicidio sobre la tierra, ¿de quién fue? Caín y Abel. Caín y Abel. El hermano matando al hermano. El señor Johnny Leal mató a su hermano, ¿por qué? Por dinero y por envidia. Y dice, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Recuerde que sus hermanos lo vendieron, lo echaron en una cisterna, mas su padre meditaba en esto. Así que este sueño de José, tanto como Apocalipsis 12:1, nos está haciendo referencia a una descendencia. Lo que está hablando allí el sueño de José es obviamente la descendencia del Mesías, las 12 tribus de Israel. Aunque recordemos, si recuerda la historia de José, si usted no la ha leído, la encuentra allí en Génesis. Es una historia completamente maravillosa. Cuando José fue vendido por sus hermanos, luego fue vendido como esclavo, luego llegó allí a Egipto, duró como esclavo. Allí en la cárcel él interpretó el sueño del panadero, del copero, y luego José vino a ser el gobernador allí de Egipto. Y finalmente sus hermanos, cuando vino el hambre sobre la tierra, dice la Biblia que sus hermanos vinieron a él y ciertísimamente pues les tocó postrarse ante su hermano. Esto era tipología de lo que había de venir, de la descendencia del Señor Jesucristo. Entonces vemos que en este versículo no nos está hablando de ninguna virgen. ¿Sí es correcto? Nos está hablando acerca de una descendencia. Sigamos buscando evidencia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 2. Dice, y estando encinta. ¿Qué es estar encinta? Embarazada. Clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Usted me dirá, pastor, pero sí habla de una mujer porque dice que estaba embarazada. Y usted nos dice que es una nación. ¿Y una nación cómo se va a embarazar? Ahora yo qué les digo. Busquemos qué dice la Biblia. ¿Cómo podemos decir nosotros que es acaso Israel? ¿Acaso se puede embarazar una nación? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién da más? Vamos a ver qué dice la Biblia. Isaías 66, del 7 a 9. Preste atención. Dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿De quién está hablando? ¿De un hijo o de una nación? De una nación. Entonces sí ve que sí se puede concebir una nación. Y está hablando de la preciosa nación de Israel, ese pueblo escogido por Dios. Recuerde que el 14 de mayo de 1948 Israel volvió a resurgir como nación. Después de que Hitler mató cerca de 6 millones de judíos. Los judíos habían sido desplazados desde el año 70 después de Cristo. Ellos han sido desplazados y han sido odiados. Hasta el día de hoy usted ve que está allí el antisemitismo, el odio contra los judíos. Entonces, sí ve que tiene su contexto bíblico de hace muchísimos años. Dice, pues cuando Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, dice, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Miqueas 5:3 también nos muestra, dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz a la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos ¿de quién? ¿De la Virgen? De Israel. Recuerden que es que el pastor a veces lee mal. Entonces ustedes me ayudan, ustedes están pendientes. Pastor, usted está leyendo mal. Entonces obviamente dice que sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Miqueas 4:10 dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. He cogido algunos pocos versículos para poderle mostrar a usted que el versículo de Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 nos está hablando de una nación, nos está hablando de una descendencia. ¿Sí es verídico lo que está diciendo la palabra? Entonces ahora les hago la pregunta, ¿de quién está hablando Apocalipsis 12:1?
De una nación. Me gusta porque esta serie de mensajes lo que hemos ido es versículo por versículo tratando de tener claridad acerca de las profecías bíblicas. Usted ya sabe quiénes son los 2 testigos, sabe quiénes son los 24 ancianos, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, continuemos. Apareció también otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿De quién pensamos que está hablando la Escritura? ¿Quién será ese dragón? El diablo, Satanás. Él es el dragón escarlata. ¿Por qué escarlata? Porque está teñido de rojo. Él es un derramador de sangre. Es otra señal del fin de los tiempos. Entonces recordemos que este dragón escarlata, según la Biblia, es el diablo, el adversario, el acusador de los hermanos. En Ezequiel 28, Isaías 14, lo vemos como el querubín grande. Si hemos leído, si hemos estudiado esa parte, donde dice que él era el querubín grande y protector, pero a causa de la rebelión, a causa del pecado y la desobediencia, ¿qué pasó? Que fue destituido de la gloria de Dios. Esta rebelión que hubo en el cielo fue antes de la creación, allí del día primero, antes de Adán y Eva. Recuerda que en Génesis, cuando estaba allí Eva, ¿quién apareció? La serpiente antigua en Génesis 3:6. Ya estaba allí la serpiente antigua cuestionando allí a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? Con que Dios dijo. Entonces, desde tiempos antiguos, desde antes de que hubiera el pecado allí en el huerto del Edén, siempre las personas están cuestionando a Dios. Bueno, ¿y yo por qué tengo que ir a una iglesia? ¿Y yo por qué tengo que leer la Biblia? ¿Y yo por qué tengo que creer, como dicen los cristianos? No, porque el ser humano siempre ha querido cuestionar a Dios. Y ese es el grande pecado que hay en el mundo. El pecado más grande es levantarse contra Dios. Porque hoy en día, tristemente, con todo respeto lo digo, hay personas que dicen, a mí no me hable de Dios, yo no creo en Dios. Si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Si existe Dios, ¿por qué murió mi ser querido? Si existe Dios, ¿por qué yo tengo esta situación? Todo lo malo le están echando la culpa ¿a quién? A Dios. Pero no reconocemos que somos pecadores. No reconocemos que el Señor nos dio libertad y que cada uno escogemos entre hacer lo bueno y hacer lo malo. También dice aquí el versículo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Explícanos, pastor, porque no entiendo absolutamente nada. ¿No entiende? Yo tampoco. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Estas 7 cabezas aparentemente son 7 imperios que tienen algo en común, que sirven a los propósitos del anticristo. Los 10 cuernos hace referencia a 10 reyes. Cuando lleguemos Dios mediante el capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a estudiar un poquito más acerca de estos 10 cuernos, de estos 10 reyes que se levantarán en los últimos tiempos, y de estos 10 reyes dice la Biblia que saldrá el cuerno pequeño. Recuerda que ese cuerno pequeño, ¿quién es? El anticristo, que se va a levantar en el mundo. Ahorita lo que está pasando en el mundo es muy propicio para que salga un Salvador, para que salga en el mundo una persona y traiga soluciones. Por eso es que el mundo tiene que entrar en ese conflicto. Por eso yo les digo, la situación no va a mejorar, la situación va a empeorar. Va a venir más la crisis, va a venir más la inflación. Lamentablemente, y el Señor nos guarde, Colombia es uno de los países en Latinoamérica, después de Venezuela, que tienen más riesgo de caer en una inflación. Está pasando ahorita por Argentina, tiene una inflación de más del 50%, y Colombia no se queda atrás, uno de los países tristemente más corruptos. Entonces, esperemos y que el Señor nos guarde, que no vayamos a vivir una situación semejante a esta. ¿Estamos preparados para vivir eso? Yo creo que tristemente no. Y tanto que a veces señalamos a los hermanos venezolanos. ¿Qué decimos? A veces algunos dicen, es que son una plaga. Qué triste que una persona se pueda referir así a otra persona. Son seres humanos y tienen necesidades. ¿Que hay algunos que han venido a hacer cosas indebidas? Claro que sí, pero conozco venezolanos. Bueno, aquí, para la muestra, tenemos hermanos venezolanos y son un amor de Dios, nos invitan a tomar onces. Bueno, hace rato que no invitan, pero bueno, ahí les voy acumulando. Dice que también tenía 7 diademas. Estas diademas hacen semejanza a coronas, las cuales son sinónimos de reino. Vamos a ver Daniel 7:7 para que usted pueda entender un poquito más lo que yo le estoy diciendo. Recuerde que Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, todos estos profetas mayores y menores del Antiguo Testamento, ellos también en visiones veían de cierta forma lo que vio Juan en los últimos tiempos. Daniel 7:7.
Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Dice, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta visión también la vio Daniel allí en el Antiguo Testamento. Recuerde que está haciendo alusión al último gobierno dictador que se levantara en el mundo en cabeza de un dragón escarlata. ¿Quién es el dragón escarlata? El diablo, que le va a dar el poder al anticristo y al falso profeta. El falso profeta tiene que ver con la religión tradicional. En el siguiente mensaje, si el Señor lo permite, en 8 días vamos a estar viendo, es uno de los temas más complicados de allí del libro de Apocalipsis. Entonces le pido que por favor, si puede venir, venga. Si no puede venir, recuerde que allí están las plataformas virtuales. En 8 días vamos a ver allí acerca de la marca de la bestia. Apocalipsis 12:4 dice que este dragón, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Juan vio, dice que su cola arrastraba la tercera parte allí de los ángeles. Yo creo que a Juan se le permitió ver allí en esta visión, se le permitió ver la rebelión que hubo en el cielo. Recuerde que cuando leemos Ezequiel 28, Isaías 14, encontramos la rebelión que hubo en el cielo, donde este gran dragón se rebeló. ¿Recuerdan cuál fue el pecado del querubín grande? Rebelarse contra Dios. Querer ser semejante a Dios. Altivez, soberbia, vanagloria. Por eso que el Señor nos guarde de ese pecado, porque el altivo y el soberbio cree que es un Dios. Y eso le pasó al querubín grande, porque él tenía poder y él se rebeló, y dice, por eso dice que su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles. O sea que cuando, digamos que de cierta forma él lo que hizo en el cielo fue hacer un sindicato. Usted conoce los sindicatos. Cuando hay un sindicato, ¿qué hace? Que divide. Allí se rebelan. Y esto fue lo que hizo el diablo, llevarse la tercera parte de los ángeles. Esos ángeles que cayeron los conocemos ahora como ángeles caídos o como demonios. ¿Cuántos sabemos que hay demonios? ¿A cuántos alguna vez han tenido experiencias con un demonio? A mí me pasó cuando niño, no sé si lo saben, en mi habitación me privaban, no me dejaban dormir. Me daba muchísimo terror, muchísimo pánico, hasta que pude deshacerme de ellos por medio de la sangre del Cordero. Amén. Y sabemos que estamos en un mundo demoníaco. Usted ve que las personas cuando van allí a estos puentes, ahorita lamentablemente se han incrementado los suicidios, y las personas o las mujeres, los hombres que van allí y tratan de quitarse su vida, a veces son inducidos por demonios. Y los demonios les hablan, les dicen que tu vida no vale nada, mata, muere, y todas estas cosas los demonios hablan al oído de las personas. Así que nosotros estamos en un mundo espiritual tanto bueno, que es el de Dios, tanto como malo, oscuro y perverso, que son los demonios allí del diablo. Esto es real. Y no se me asuste. Y esta noche no voy a dormir con la luz prendida y con la cobija ahí mirando por un huequito, ¿no? Nosotros tenemos el poder de Dios. Recuerde que Dios nos dio autoridad sobre demonios para hollarlos, no sobre el diablo. Recuerda que hace 8 días hablábamos, nosotros no tenemos autoridad para reprender al diablo, ni para matarlo, ni para encerrarlo, ni nada de esto. Sigamos. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Indiscutiblemente, este hijo varón sí hace referencia al Señor Jesucristo. Entonces alguno dirá, pastor, pero sí está hablando de un hijo varón, y está hablando obviamente de que ella dio a luz. Entonces sí es la Virgen María, porque podemos tratar de persuadir de que es la Virgen María, pero recordemos que Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Correcto? ¿Qué dice? Que Él regirá, gobernará con vara de hierro todas las naciones. Eso es lo que necesita el mundo finalmente, que seamos regidos con vara de hierro. Hoy en día los gobiernos son muy corruptos, son muy inestables. Se premia a veces como al que hace lo malo, que no al que hace lo bueno. Y a veces lo encontramos, hay personas que son influencers, que son muy malos influencers, y vemos que hacen cosas indebidas y toman popularidad. Imagínense, el mundo está llamando a lo bueno malo, y a lo malo lo están llamando bueno. El mundo realmente está perdido, está consumido.
Dice también que este hijo fue arrebatado y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y pronto, muy pronto regresará para salvar a los que le esperan y Él se revelará en su majestuosa segunda venida. Y cuando el Señor aparezca por segunda vez, ¿que viene con quién? Con la multitud vestida de ropas blancas, dice que Él vendrá y pondrá fin al pecado y a la maldad y establecerá su reino, y su reino será eterno, un reino que no tiene fin. Ahí es cuando Él va a gobernar con vara de hierro. Yo le puedo decir, ahorita están las elecciones y los políticos visitan las iglesias cristianas, católicas, buscando votos. Pero yo le puedo decir por la misma escritura que desde los tiempos de Nimrod, que fue el primer poderoso sobre la tierra, los gobiernos humanos han fracasado. Son un fracaso. Ningún gobernante podrá cambiar una nación. Tenemos que ejercer el voto. Toca, como dicen, votar por el menos peor. Pero realmente un hombre no va a cambiar una nación. ¿Quién es el que cambia realmente la vida de una nación o de una persona? Jesucristo. Si las personas decidieran en el mundo entero venir a Jesús, esto no se trata de una religión, porque a veces lo vemos como una religión. No, yo no me voy a volver religioso, no me voy a volver evangélico. No, es que no se trata de una religión, se trata del unigénito Hijo de Dios. Yo les he reiterado y les he dicho, lo mejor que me ha pasado en mi vida, en mis 35 años de vida. Ay, pero déjenme ayudar. Bueno, en mis 40 y algo años de vida, lo mejor que me ha pasado, aparte de mi esposa y mis 2 hijos, y por encima de ellos, mi hija sabe cuánto la amo con todo mi corazón, por encima de ese amor está el amor de Dios. Y no tiene negociación. Y es algo que yo le inculco a mis hijos, que antes de amar a sus padres, amen a Dios con todo su corazón. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. ¿Queremos mejores matrimonios? ¿Queremos mejores hijos? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero ¿quién está educando a los niños hoy en día? La internet. Démosle una tablet para que no moleste. Eso sí se va a quedar quietico ahí todo el día. Pero es el mundo el que está educando a nuestros hijos. Y tristemente estamos en una generación perversa donde estamos viendo el parricidio y el matricidio. El parricidio y el matricidio tiene que ver con asesinar a los padres. Y ahorita se ve por muchísimas partes del mundo. Hijos asesinando a sus padres, aborreciéndolos. Jovencitos de 8, 10 años que ya le dan de apuntazos a sus padres. En los tiempos de uno, ¿qué pasaba? No les digo qué pasaba. Sigamos, Apocalipsis 12:6. Dice, y la mujer huyó al desierto. ¿Cuál mujer? ¿La Virgen María o la nación de Israel? Están atentos, me gusta. Y la nación huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué le representa los 1260 días? La gran tribulación. La gran tribulación, 1260 días, 42 meses o 3 años y medio. Entonces sí ve que sí está hablando de una nación. Dime, José. ¿Por qué no se refiere directamente a la nación? ¿Por qué coloca, digamos, un ejemplo de la mujer? Correcto, muy buena pregunta, porque resulta que obviamente cuando Juan vio la revelación, digamos que Juan vio muchas cosas que no existían para ese tiempo. Entonces Juan prácticamente él escribía como, digamos que como el Espíritu Santo le daba revelación o como él entendía, porque prácticamente él habla con mucho simbolismo. Hubiera podido decir, no, y el diablo se levantó y puso allí a un hombre que es el anticristo. No, él habló con mucho simbolismo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, porque finalmente la escritura es para los creyentes. Un no creyente, yo creo que escucha eso y dice, no, este que está hablando, estos cristianos están locos. Entonces la Biblia en el libro Apocalipsis usa muchísimo simbolismo, pero por eso nosotros debemos buscar con la misma escritura qué era lo que estaba hablando. O sea, que tenemos que hacer la tareita, tenemos que leer la Biblia. Queremos que todo obviamente nos lo pongan ahí masticadito, pero no, nosotros tenemos que hacer los cristianos. Escudriñar. Yo por eso le digo a ustedes en amor, no se conformen con lo que yo les digo aquí el día domingo o el día que tal vez los visito en sus casas a tomarme su cafecito y hacer un discipulado. No, escudriñe la Biblia continuamente. No es para que se la aprenda el pastor, es para que cada uno de nosotros escudriñemos. Me gusta, esta mañana hablaba con Natalia y me decía, pastor, cuando usted nos manda la palabra, nosotros leemos el texto y el contexto. O sea que sí está haciendo algo y la felicito por eso.
Y eso es lo que debemos hacer todos para poder entender las profecías bíblicas. Entonces dice que la mujer huyó al desierto donde tiene preparado lugar por Dios para que la sustenten 1260 días, 42 meses o 3 años y medio. Recuerde que Juan está presenciando los últimos días de la gran tribulación, que según la Biblia son exactos, correcto, 3 años y medio. ¿Quién va a estar en la tribulación? ¿Nosotros, la iglesia, vamos a estar en la tribulación? No, ¿Por qué? porque vamos a ser raptados. Correcto, el arrebatamiento de la iglesia, que lo vimos en el capítulo 7, la iglesia va a pasar allí, como dicen, van a ser arrebatados. ¿Quiénes se van a quedar a la gran tribulación? Lo veíamos hace 8 días, los que rechazan el evangelio. Tal vez, si tú estás viendo esta transmisión esta mañana y tal vez piensas que esto es locura, pues déjame decirte que cuando comience la gran tribulación vas a decir, oiga, ¿por qué yo hice caso omiso a lo que decía ese predicador? Porque se van a dar cuenta que estamos en la gran tribulación. Y posiblemente esas personas que eran simpatizantes, van a pasar la gran tribulación y posiblemente van a afianzar su fe. Lo que pasa es que ya les va a tocar padecer persecución, que es lo que dice la Escritura, porque ya se va a prohibir el evangelio, se van a cerrar las iglesias. La única doctrina que se va a permitir para ese tiempo inicialmente es la religión ecuménica, que es la unión de todas las religiones, pero dice la Biblia que luego el anticristo va a quitar allí a la gran ramera, va a eliminar allí a la iglesia tradicional y va a dejar una sola religión, que es el culto al diablo. Ay, 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 que el Señor nos guarde. Ojalá estemos preparados para ser dignos de ser llevados allí en el arrebatamiento de la iglesia. Porque lo triste es, hace 8 días les decía, los predicadores que hablan solo de dinero y materialismo, ellos no van a ser llevados, van a pasar a la gran tribulación y se van a lamentar. Y ojalá que en la gran tribulación se puedan arrepentir de su pecado y puedan empezar a predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de arrepentimiento. Porque finalmente en la gran tribulación lo que se va a predicar es el evangelio eterno. En la gran tribulación no se va a predicar prosperidad, porque ¿de qué sirve si está en un tiempo de tribulación, de angustia? Pues la gente quiere escuchar es las buenas nuevas de salvación. Entonces, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Los tiempos son cortos. Jesús está a la puerta. Y tal vez alguno dirá, pastor, no me venga con eso porque hace 2000 años están diciendo lo mismo. Pero recuerde que 2000 años para el Señor son 2 días. Sigamos. Apocalipsis 12, ya vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Mijael, o el arcángel Miguel, mi tocayo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. El arcángel Miguel es un luchador. Lo encontramos allí en Judas 9, ayúdame. Judas 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra éste, sino que le dijo, yo te reprendo. El Señor te reprenda. ¿Sí ve que la Biblia enseña que quién es el que reprende al diablo? Dios. El Señor te reprenda. Fue lo que le dijo allí el arcángel Miguel. ¿Por qué estaban contendiendo por este cuerpo? Si nosotros sabemos que cuando el cuerpo muere, según Génesis 3:19, vuelve al polvo de la tierra y el cuerpo no necesita salvación. Pero aquí se había una disputa por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Tal vez habría, ¿sí se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué había esta lucha entre el arcángel Miguel y allí el diablo por el cuerpo de Moisés? Porque resulta que en los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel era un pueblo idólatra, que tenía dioses, baales, que hicieron un becerro de oro. Entonces imagínense donde el Señor no hubiera quitado el cuerpo, pues ellos lo hubieran sepultado y hubieran hecho un culto de idolatría hasta el día de hoy. Sería, yo creo, que uno de los lugares más peregrinados en el mundo. Pero por esa causa, como el Señor conocía allí la idolatría de este pueblo, dice que el cuerpo de Moisés fue quitado, fue ocultado. O sea, nadie sabe el lugar de la sepultura, lo que dice la Biblia. ¿Y qué hablamos hace 8 días? ¿Quiénes son uno de los 2 testigos? Moisés. Y el otro es Elías. ¿Sí ve que la palabra se va compaginando? Este Judas que estamos hablando acá, para que usted sepa y tenga claridad, este Judas no fue el Judas que vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Este Judas que está haciendo esta narración acá es el medio hermano del Señor Jesús. ¿Sí sabía usted eso? Téngalo presente.
Cuando usted va a Gálatas 1:19, dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y cuando usted lee Judas, es un libro muy cortico, Judas 1, dice que este Judas es hermano de Jacobo. Y en Gálatas nos dice que Jacobo es hermano del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo más hermanos. O sea que María tuvo obviamente con José, con su esposo, dice la Biblia que tuvieron hijos e hijas. No dice la Biblia cuántos, pero menciona a dos hermanos que es Judas y Santiago. Amén. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? El diablo, ¿sí ve? Fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua. Cuando tentó allí a Eva, ¿cómo estaba? Como una serpiente, como una víbora, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? ¿Cómo está el mundo actualmente? Engañado. Y este Diablo y Satanás está engañando al mundo entero. A nosotros, présteme atención, antes de venir a Cristo nos tenía engañados. No, que el adulterio es bueno, que abandone a su esposo, a su esposa, que maltrátelos, porque eso es lo que el diablo hace con el mundo, engañarlo. Llamar a lo bueno, malo. Y debemos mirar lo que dice la Biblia, por eso es que él engaña al mundo entero, pero este diablo fue arrojado a la tierra y sus ángeles, que son los ángeles caídos, fueron arrojados con él. O sea que por eso dice la Biblia que el diablo es el príncipe de este mundo y muchos lo adoran a él. Son más los que adoran al diablo que los que adoran a Dios. Porque la Biblia dice que el camino que lleva a la salvación es angosto. ¿Y cuántos entran por ahí? Pocos. Pero el camino que lleva a la perdición, ¿cómo es? Ancho y espacioso, y muchos se van por ahí. Estamos en tiempos de apostasía, tiempos difíciles, donde la gente está rechazando el evangelio, donde la gente está odiando a los pastores, donde la gente está odiando la Biblia. Usted no se imagina los comentarios que a veces nos hacen en las plataformas de YouTube. Mensajes, como dicen, mensajes que me ha tocado borrarlos, porque son agresivos. Y yo digo, ¿pero qué mal estamos haciendo? Yo le hago una pregunta esta mañana. ¿Por medio de la palabra le estamos haciendo algún mal a usted o a su vida? No. Es el propósito de Dios. Pero ellos a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Entonces, para ellos, recuerda que a los dos testigos, ¿por qué los asesinaron? Por predicar el evangelio de salvación. Ellos estaban allí predicando y los mataron. Hace 8 días vimos que los mataron. ¿Y qué hizo el mundo cuando mataron a estos dos testigos? Y aparte de eso, ¿qué estaban haciendo? Llevando regalos. Yo les decía, ¿cuándo hemos visto un funeral con regalos? Jamás. ¿Cierto? Vamos a un funeral y vemos coronas, vemos a veces condolencias, pero nunca vemos en un funeral ahí debajo del ataúd vemos cajitas de regalo. Pues la Biblia dice, que hace 8 días lo vimos, que cuando maten a los dos testigos, a Elías y Moisés, dice que los habitantes de la tierra se enviarán regalos. O sea que son llenos de maldad. Tiene que estar uno muy enceguecido para poderse alegrar de la muerte de otra persona. Y ya lo estamos viendo. Tristemente, y no sé por qué hablo tanto este tema de este joven peluquero que mató allí a su hermano. Y aparentemente como si nada, con un cinismo, esa es la palabra, Gilbert, con un cinismo, matar a su progenitora y a su propio hermano, y aún está ahí peleando por el dinero, porque él está más preocupado por los 4 centavos. La riqueza del hombre no consiste en los bienes que posee. La mayor riqueza que tú y yo podemos tener es a Cristo en el corazón. Pero a veces buscamos lo demás. Buscamos la añadidura, buscamos el dinero, nos afanamos. Y estos días hablaba con mi hijo y le decía con amor, porque lo amo también con todo mi corazón, le decía, hijo, te felicito, eres una buena persona, eres un buen trabajador. Le destaqué todas sus cosas buenas, pero ¿qué te dije? Por encima de eso está Dios. Si no tienes a Dios, no tienes nada. Y hoy está acá, y se lo digo con amor. Si uno no tiene a Dios en su corazón, no tiene absolutamente nada. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene absolutamente nada. Continúe, pastor, que nos queremos ir a almorzar. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo no descansa.
24/7, continuamente está allí acusando allí a los hermanos. Por eso les digo, no deje de congregarse, no deje de escudriñar la Biblia, porque el diablo no descansa. Nosotros debemos estar perseverando en la vida del Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo vencieron? Por medio de la sangre derramada en la cruz y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces la manera como tú y yo hemos vencido es por medio de uno que ya venció. Por eso dice la palabra que somos más que vencedores. ¿Por quién? Por medio de aquel que nos amó. Entonces por eso le digo, el diablo, por más que vemos que tiene poder, él ya no tiene poder sobre un genuino creyente, porque el Dios lo derrotó. ¿Y yo para qué me voy a poner a contender con uno que está derrotado? Por eso recuerde que aquí en esta iglesia no hacemos guerra espiritual. Hay iglesias que pelean contra el diablo día y noche, lo amarran, lo matan, lo fusilan. Pues están perdiendo su tiempo porque ya está vencido. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos, alegres, hermano. El Señor le ama, sonría. Dice, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y ay del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sí sabe que tiene poco tiempo, y a veces nosotros los cristianos ignoramos. El tiempo es corto, el tiempo en esta vida es corto. ¿Tú sabes? Préstame atención, ¿tú sabes si mañana vamos a estar con vida? ¿Tú lo sabes? No. Nadie lo sabe. Podemos tener planes, metas, haré esto, haré aquello, pero si no colocamos los planes de Dios por encima, no hay absolutamente nada. Porque eso es lo que dice Santiago 4:14, que es vuestra vida, un poco de neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Vivamos para el Señor. Que el resto que nos queda de vida, sea un día, un año, un mes, 10 años, que podamos dedicar para el Señor, que podamos sacar tiempo para vivir. Mire, la vida en el Señor es lo mejor que le puede pasar. Si usted la vida cristiana la ve como un aburrimiento o porque toca, porque está perdiendo su tiempo. Pero cuando usted se le convierte en lo más importante, el Señor Jesús, usted vive una vida maravillosa. Para mí han pasado más de 20 años que conozco al Señor. Y ¿sabe algo? Es todos los días motivo de orgullo, motivo de alegría. Y no porque sea pastor, porque uno dirá, bueno, pastor, ¿usted por qué le toca? No, a mí no es que me toque. Yo lo hago es porque amo al Señor con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y me gozo en predicar el Evangelio. Tanto que si el Señor permite, vamos a retomar nuevamente al parque, vamos a ir, si alguien me quiere acompañar con micrófono en mano, y vamos a predicar las buenas nuevas de salvación, porque hay mucha necesidad en el mundo. Y no podemos callar. Tenemos que hablarle a las personas para que ellos se puedan arrepentir, para que puedan venir a días de refrigerio a sus vidas. Así que vamos a retomar nuevamente las evangelizaciones que hacíamos en el parque. Lo vamos a hacer. Así nos escuchen, así pase lo que pase. Vamos a ir allí a predicar, independiente que vengan o no vengan, porque nosotros no vamos a buscar personas para llenar la iglesia. Vamos a buscar personas que puedan conocer el Evangelio de salvación. Ya que si el Señor permite y vienen a este lugar para ser pastoreados, pues gloria al Señor. ¿Cuántos se le miden? Día uno nomás. Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces pues, seguimos en lo mismo. Muchos podían asimilar que se trata de José y María. Recuerda que cuando nació el niño Jesús, tuvieron que huir a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes en ese tiempo mandó matar a los niños menores de 2 años. Es lo que se conoce en la Biblia como la matanza de los inocentes. Entonces alguno dirá, pastor, pero sí, mire, la mujer huyó al desierto, pero ellos huyeron fue a Egipto. Está hablando de una nación. Sabemos que este hijo ciertísimamente Yeshua HaMashiach. ¿Quién es? Jesús el Salvador. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron alas a la mujer, las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Notamos que un tiempo es 1 año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo, medio año. Significa 3 años y medio. ¿Me entendiste? Un tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años, para sumar 3 años. Y la mitad de un tiempo, 6 meses. Está hablando de la gran tribulación. O sea, ¿qué significa? Que cuando venga esa persecución, porque el anticristo se va, cuando se construya ese tercer templo, que se va
acontecer la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. El que le entienda, se va a levantar un tercer templo y allí se va a sentar el anticristo y se va a proclamar como Dios, como el Mesías Salvador. Y los que no quieran seguir lo que va a pasar, van a tener que huir allí al desierto, porque de lo contrario están preparadas las guillotinas para ser muertos a causa de Cristo. Recuerde que en los días de la gran tribulación va a haber gran mortandad como nunca lo ha habido sobre la faz de la tierra. ¿Cuántas personas van a morir? La tercera parte. Gracias, José. La tercera parte va a morir. Yo quisiera decir esto, pero es lo que dice la Biblia. Daniel 7:25, para corroborar que lo que le estoy hablando es verídico. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién está hablando? Y hablará palabras el anticristo contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y medio tiempo, 3 años y medio. ¿Sí que no es casualidad? La Biblia, tanto como en Daniel como en el libro de Revelación, nos habla del tiempo exacto que va a durar la gran tribulación. Así que tú, hermano, si tú en la gran tribulación de casualidad estás viendo este mensaje, quiero que sepas que la gran tribulación va a durar 3 años y medio. ¿Qué debes hacer? Si estás viendo este mensaje, busca de Dios, busca en la Biblia y arrepiéntete de todo tu corazón, para que pueda ser guardado del tiempo que viene sobre la tierra, tiempo de angustia, el tiempo de la angustia de Jacob. Tiempos como nunca antes los han habido sobre la faz de la tierra. Y yo sé que ustedes están muy meditabundos, pensativos, como tristes, ¿no? El pastor y yo con esa ilusión que tenía y esos sueños y esos planes, no sabemos. Dice Mateo 24:36 que nadie sabe el día ni la hora. Así que no los quiero angustiar. Siga trabajando, siga esforzándose, pero vivamos con la conciencia de que esto puede comenzar en cualquier momento. Y los tiempos, las situaciones, el caos, lo que está pasando, cada vez nos dicen que la Biblia tiene la razón. De que no es una fábula, de que no es un cuento, sino es la verdad de Dios. Vivamos preparados, vivamos como si fuera el último día. Viva como si usted supiera que el Señor Jesús viene esa tarde. Si supiéramos, ¿qué haríamos? Saldríamos juiciosos, cantando himnos, coros. Haríamos el almuerzo cantando santo, santo es Él. Trataríamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro vecino. Si el vecino nos hizo daño, le diríamos: el Señor te bendice. Estaríamos espirituales. Pues vivamos cada día como si fuera el último día, arrepentidos. Que tengamos conciencia de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Permítame unos versículos más para poder concluir la enseñanza del día de hoy. Apocalipsis 12:15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Apocalipsis 12:16: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora sí, ayúdame con los siguientes versículos para corroborar que la tierra tiene boca. En el libro de Números hay una historia real donde la Biblia dice que la tierra abrió su boca y tragó. Números 16:32 dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y más adelante en Números 26:10 dice que la tierra volvió a abrir su boca y los tragó a ellos y ¿a quién? Y a Coré. Eso se conoce como la rebelión de Coré, donde ellos se rebelaron allí contra Moisés, se rebelaron contra Dios, y por esta causa la tierra abrió su boca y se los consumió. Y descendieron, dice que descendieron vivos al Seol. ¿Qué es el Seol? El lugar de los muertos. Recuerde que cuando la persona muere hay 2 destinos. Cuando la persona muere, vemos en las funerarias que dice, el cartel dice: descansó en la paz del Señor. Todos descansan en la paz del Señor. Pero según la Biblia, cuando una persona muere sin Cristo, desciende a las profundidades, a un lugar temporal que se llama el lugar de tormento, a donde estuvo allí el rico de la narración de Lucas 16. ¿Y los muertos en Cristo a dónde vamos? Al reino de los cielos. ¿Quién le enseñó eso? La Biblia. ¿Y quién más? Pablo. Pablo dijo: ausente del cuerpo, presente al Señor. Así que cuando un creyente muere, y se lo repito muchas veces, el creyente cuando muere, su cuerpo vuelve al polvo de la tierra, según Génesis 3:19, y el espíritu va a Dios. Y el que muere sin Cristo automáticamente desciende allí al Seol.
No hay purgatorio, no hay términos medios, no hay misas que valgan, porque si yo les he dicho, si eso sirviera, pues nos dedicaríamos a eso. Y infructuosa pues sería la predicación, pues cerraríamos la Biblia, porque pues si una misa puede ayudar y cambiar la situación de una persona que murió, pues la Biblia sería simplemente una fábula. Pero la Biblia enseña que eso no es así. Entonces vemos, si sabía, ahora ya sabe usted que la tierra tiene boca, y abrió su boca en el Antiguo Testamento, y al final de los tiempos abrirá su boca para ayudar allí a la nación de Israel. Apocalipsis 12:17, el último versículo de nuestra enseñanza del día de hoy. Recuerde que estamos viendo una serie, los juicios del tiempo del fin, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces el dragón, el diablo, Satanás, se llenó de ira contra la descendencia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Que este versículo finaliza diciendo que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Está hablando obviamente de una descendencia. Tú y yo, aunque no somos judíos, hacemos parte de la descendencia del Señor Jesús, de la descendencia de Abraham, porque nosotros fuimos injertados en el olivo. Nosotros estamos ahora bajo la gracia, que es muchísimo mejor. ¿Todo por qué? Por el sacrificio perfecto y completo de Jesús en la cruz. Por eso yo le digo que esto no se trata de una religión, se trata del unigénito Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. Y dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia y de los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos guardan los mandamientos de Dios? Amén. Entonces, si usted es un verdadero creyente y usted guarda los mandamientos, tenga presente que por causa de Cristo, dice Mateo 10:22, dice que seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Se da cuenta que la Biblia no se equivoca? ¿Cuántos de ustedes conocen personas que odian a los cristianos? Muchas. ¿Por causa de quién? Por causa del nombre de Cristo. Tendremos que ser aborrecidos. Entonces a mí cuando alguien me hace un comentario de eso, pues yo simplemente sé que la Biblia se cumple. Lo que hago es borrarlo, no me pongo ni a contender con la persona. Cuando le hablo el evangelio a alguien y alguien me dice no me hable el evangelio, pues yo respeto su decisión, porque Dios no puede obligar la condición de nadie. Dios nos dio libertad, nos dio albedrío. Si tú viniste en esta mañana es porque tú crees que Jesús es el Señor, porque tú crees que la Biblia tiene la razón. Tú no vienes a este lugar a hacer acto de presencia, ni tienes un compromiso con este servidor. Antes que todo tenemos un compromiso con el Creador, con Dios. Entonces que esa pasión por Cristo se nos note, que vivamos la vida de Dios. Y termino con el último versículo que hemos terminado todas nuestras enseñanzas. Apocalipsis 22:7. He aquí me demoro. No vengo pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo espero que estos mensajes que estamos viendo domingo tras domingo, usted los pueda atesorar en su corazón, que los guarde en su mente, en su vida, que viva para Dios. Tú puedes elegir salir de este lugar y decir yo no quiero esto, a mí no me importa esto, yo no voy a cambiar de religión, o decir Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que te necesito, reconozco que quiero vivir la vida de Dios. Perdóname, ayúdame, guíame, transfórmame, cámbiame. Romanos 10:9, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree. Yo en esta mañana y domingo tras domingo, mientras que el Señor lo permita, cada vez lo que hago es decir con mi boca, confesar que Jesús es mi Señor y mi Salvador, de que si yo muriera el día de hoy, iría a la presencia de Dios, y no porque sea bueno, porque me he equivocado, he fallado, y si le he hecho daño a alguien, le pido perdón, porque soy un ser humano. Pero tengo la certeza que iría a la presencia de Dios, porque el Señor me ha lavado con su sangre preciosa. El Señor me ha perdonado, y con su sangre preciosa, con letras de oro, ha apuntado mi nombre en el libro de la vida. Y ahora yo como creyente debo caminar para que ese nombre jamás sea borrado. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración, en gozo y alegría por lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, te damos gracias por nuestra vida,
Gracias por la provisión que nos das. Gracias porque hasta el día de hoy nos has guardado, Señor, de esta pandemia, de esta peste. Oramos, Señor, por la nación de Ucrania, por lo que está pasando allí, Señor, en Oriente Medio, Dios, por este polvorín, Señor. Solo tú sabes el final de todas las cosas, Dios, pero sabemos que eso nos está mostrando de que tú regresarás pronto. Perdónanos, Dios. Te pedimos que nos limpies, que nos guardes, que si tú vinieras hoy, Señor, nosotros seamos dignos de ser guardados de la hora de la prueba. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Ofreciendo a ti mi vida.